Estado en el desarrollo del ser humano durante 13 años y lo que trato de sintetizar aquí en los encuentros, como en todo lo que voy compartiendo en las redes y en el canal YouTube, tiene que ver con ofrecer todo lo que soy y la síntesis de todo lo vivido y aprendido. Creo que ese es el bagaje de experiencia, es la sabiduría interna que tenemos y es la que reconocer todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las etapas de nuestra vida nos permite consagrarnos en la maestría de nuestra propia experiencia. Y esa maestría no es un título que uno llega y dice ya soy. El yo soy implica el hacerse a uno mismo paso a paso, día a día, y también conlleva ese reconocimiento de los aprendizajes que a lo largo de nuestra vida se nos han planteado, se nos han presentado gracias al camino propio, ¿no? En este camino que cada uno lleva, podemos desgranar no solamente una verdad personal que nos es válida para nosotros mismos, digámoslo así, podemos desgranar verdades universales o verdades humanas y verdades naturales que podemos darnos cuenta que son evidentes cuando ya nos damos cuenta nosotros que son evidentes en todos los demás. Y también podemos encontrarnos aprendizajes que provienen de haber sido un ser social. Todas esas verdades y aprendizajes que nos vamos encontrando por el camino son válidas para mí y muchas veces para todos los demás. Y más allá de utilizarlas para encasillar a los demás, podemos usarla para liberarnos a nosotros y a los demás. Y creo que es lo que estamos haciendo aquí en este compartir el despertar. Hay muchas culturas, religiones incluso, sabidurías ancestrales, sabidurías milenarias que nos han ido dejando información del ego y de lo que es el no ser. Y ojo que todas ellas estaban dentro de un mismo paradigma, ¿no? El del tener que crear una sociedad en la que todos los seres humanos puedan entenderse. También se le ha llamado incluso el punto de encaje, aquello que desde que nacemos se nos domestica a mirar la realidad desde una misma perspectiva colectiva para poder entendernos todos, porque es cierto que cada ser humano no es igual que una inteligencia animal tal como las hemos conocido, porque de alguna forma ellos se conforman o se unen por patrones que son biológicos, que han surgido también de miles de años de evolución, similar al nuestro. Lo que ocurre es que el humano ha podido verse con la perspectiva del tiempo, ha ido dejándose la información a lo largo de las generaciones y por tanto hemos construido una nueva forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos entre nosotros que está por encima de lo que hasta ahora la biología había creado. Entonces, el hecho de que hayamos creado algo nuevo para comunicarnos, para evolucionar juntos y para ser una especie que se ha hecho a sí misma, también conlleva una serie de dificultades. Y es que somos los responsables de ese legado transcultural que nos hemos ido dejando para reconocernos los unos a los otros y que también tenemos que mirar hacia atrás, mirar el presente y mirar el futuro de esos patrones que estamos construyendo y ver si realmente son eficientes. De la misma forma que nosotros mismos tenemos que revisionar si la manera en la que me comporto, en la que ando hacia adelante y mi sistema de creencias realmente es coherente con la vida y tengo que ir mirando y revisionándolo y creando un sistema de verdades que me permita ver si los patrones de vida que estoy tomando son realmente eficientes para mí, para relacionarme con el entorno. Como humanidad también deberíamos de echar un vistazo a ver si esos patrones realmente nos siguen haciendo evolucionar o si también nos está entorpeciendo nuestra propia evolución como ser vivo. Y entonces en eso nos encontramos con que revisionando el tiempo, muchas culturas dijeron lo mismo. Quizás no todas le pusieron el mismo nombre. Unas le han llamado el no ser y otras le han llamado el ego, otros le han llamado domesticación. Por eso vamos a adentrarnos hoy en el ego. Es qué estamos construyendo socialmente y colectivamente que puede no estar siendo eficiente para nosotros y como sociedad y como individuos. Por eso vamos a entrar en el ego dándonos cuenta de que es un patrón propio que no nos hace bien
pero que podemos sacar el máximo provecho de lo acontecido, la síntesis del pasado transcultural que yo puedo evidenciar en mí misma y cambiarlo. Así que vamos a ver qué sería el ego, ¿no? El ego es de alguna forma un patrón psicoemocional que conlleva un sistema de creencias, que conlleva patrones aprendidos, y esos patrones pueden tener que ver con las etapas de la vida social, pueden tener que ver con los requerimientos del clan, de la familia, de la sociedad y del propio colectivo humano, y también puede tener que ver con los propios patrones que yo voy adquiriendo en base a la importancia personal que yo requiero para poder sentirme alguien en esta sociedad. Entonces, en base a que el ego se conforma mí, por mi entorno y por la expectativa de lo que se requiere de mí para el todo y el conjunto humano, tenemos que encontrar ahora, intentar conciliar que podamos ser esos tres factores siendo libres y no condicionarnos, porque el ego es un condicionador que se crea con la sumatoria de estas tres partes, ¿no? El mí, el cercano y el todo, de lo que yo creo que tiene que pasar y yo creo que tengo que ser, y yo he aprendido en base a los golpes de la vida. Y normalmente no es lo que he aprendido en base a los golpes de la vida, sino que estoy huyendo de la idea nefasta de mí, del yo idea, estoy persiguiendo un yo ideal para poder encajar en el mare magnum de expectativas exteriores e incluso las propias, y estoy pensando que ser social es ser humano, y hay veces que no están conciliados esos dos conceptos. Entonces, mi primera parte del ego es un amasijo de ideas que tiene que ver con todo esto, que a veces no es potenciador y que muchas veces no es amable, y que se acaba convirtiendo en una especie de alter yo, llamado alter ego, que puede ser mi ego y el alter ego, y acabo teniendo ya dos voces internas, ¿no? La víctima, el agresor, el niño herido, y el juez interno, el yo idea y el yo ideal, y así pues me vivo en una dualidad, me vivo fragmentado. Solo en esos dos ya me vivo fragmentado. Imaginemos de cuántas formas nos podríamos ver fragmentados, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte de miremos el ego desde ahí, ¿no? De cuánto nos reconocemos con estas palabras. Y ahora avanzamos. Me gustaría pensar en cómo se conforma el ego para poder identificarlo. Nos puede servir para ir mirándonos a nosotros mismos, de qué creencias se han establecido como verdades en cada etapa de nuestra vida, para darnos cuenta de que estamos quizás sostenidos por ciertos patrones, ¿no? Entonces tendríamos que revisionarnos y mirarnos, y hagamos un viaje desde el origen hasta este momento actual. Pensemos que al nacer, para que nosotros podamos nacer, ya tiene que haber una necesidad consciente o inconsciente de mis padres de que yo venga aquí. Sean como sean nuestros padres, se quisieran o no se quisieran, fuera algo fortuito, fuera algo diseñado y pensado, fuera querido por la sociedad o el entorno o ellos mismos o no, el caso es que tiene que haber una necesidad consciente e inconsciente de que yo nazca. Y eso me da un primer impacto físico respecto a ¿para qué estoy yo aquí? Te da tu primer propósito existencial, que es cubrir una necesidad de tus padres o de tu clan o de tu familia o incluso de tu sociedad. Muchos niños nacen por una necesidad social que empuja al colectivo, y el colectivo siente la necesidad biológica de traer vida. Tenemos que darnos cuenta de que formamos parte de un colectivo, y aquello que el colectivo en gran masa piensa y requiere para la supervivencia también nos hace, nos condiciona el devenir, dicho de alguna forma, ¿no? Muchas veces no hemos querido tener nunca hijos, y de repente una necesidad biológica brutal. Entonces, ¿de dónde viene esa necesidad? ¿De dónde requiere? ¿De dónde, o sea, qué requerimiento o qué se requiere de mí? ¿Desde dónde, no? Porque muchas veces viene desde ahí.
Por otro lado, pensar que esto es el proyecto inconsciente y echar un vistazo a qué necesidades tenía mi familia cuando yo nací, porque realmente yo venía a cubrir una función o una necesidad seguro. Siempre voy a encontrar una respuesta primera ahí. Y ocurre que muchas veces esa necesidad se cubrió en el momento de la gestación, del nacimiento o de los primeros años, y luego a mí siempre se me queda una necesidad de seguir cumpliéndola. Pues, por ejemplo, imagínate que mis padres pensasen, ay, vamos a tener un hijo más, sin ellos darse cuenta que cuide de nosotros porque llevamos toda la vida trabajando y de repente llega el último monillo, como se dice, el último hijo que lleva 12 años de diferencia o 10 o 7 con los otros, porque los padres en algún momento en su interno, en su fuero interno pensaron, necesitamos a alguien para la vejez. Y entonces nace un hijo que muchas veces por el patrón transgeneracional es el tercero, que tiene la necesidad interior de estar cuidando a papá y a mamá. ¿Qué ocurre si papá y mamá, por lo que sea, no requieren de ese rol? Pues se convierten en cuidadores de otros, acaban siendo los que cuidan a una pareja más mayor, a los padres de su pareja, a ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque hay una necesidad interna de tener que cumplir esa función, lo cual no es malo, como vamos a ver a lo largo de este encuentro, que podemos utilizar aquello que es vital y necesario para mí hacer como algo que de alguna forma yo nací para ser la solución de algo. Por tanto, también se puede utilizar a favor y decir, oye, que me encanta cuidar a personas mayores. Pues resulta que es una profesión, es una necesidad social, que a alguien le encante hacer eso y se encargue de hacerlo y no se dedique a alguien a cuidar a personas mayores que detesta a las personas mayores, que detesta su vida, que detesta su rol o detesta su profesión, porque a esas personas las queremos donde amen hacer lo que tengan que hacer y no donde no les guste lo que tienen que hacer, porque pueden hacer mucho daño. Estar en un sitio donde no quieres estar hace daño a los demás, cuando hay otros que tienen ganas de cuidar y no encuentran su lugar en este mundo. Entonces, echémonos un vistazo desde la necesidad inconsciente de mi clan y de mis padres, porque quizás ahí descubramos algo interno que no podemos dejar de hacer o un vacío que no he conseguido cumplir, porque quizás yo venía a conseguir que mi madre fuera libre y me tuvo a mí para poder salir de casa de sus padres, pero cuando yo llegué ya era libre, ya vivía con su pareja, ya vivía con mi papá. ¿Qué ocurre ahora? Ay, mamá, tienes que ser libre toda la vida de tu madre. Estoy bien, déjame en paz. Entonces se crea a veces conflicto entre los hijos y los padres porque ya pasaron esas necesidades. Bien, la otra etapa, las siguientes etapas, vamos a echarnos un vistazo desde la etapa de la lactancia. Vamos a poner que de los 0 a 7 años podemos mirar que somos, digamos que estamos bajo el ala de mamá. Y al estar bajo el ala de mamá, las necesidades de mamá se tienen que cumplir entonces. Mamá quiere ser amada y deseada por su bebé. Entonces se crea a veces una relación que para muchos ha sido un poco tóxica y para muchos ha sido de mucha carencia, porque el niño también nace con ganas de que mamá te desee y te ame por encima de todo. Y también puede ocurrir que esa mamá estuviera ausente, no pudiera o tuviera poca inteligencia emocional por circunstancias de la vida y no supiera darnos lo que esperábamos, ni nosotros supiéramos darle a mamá aquello que ella esperaba, ¿no? Por su propio concepto de lo que tendría que ser el amor incondicional y muchas veces no se cumplen las expectativas y ya se nos rompe por primera vez el corazón. No soy suficiente para mamá o mi mamá me ha decepcionado. Luego nos encontramos en la etapa de la infancia, de los 7 a los 14 años, donde ahora es papá el que nos interesa, porque el otro ala, que es el del padre, es el que nos tiene que enseñar a relacionarnos o a mirar el territorio y a sentirme capacitado de moverme en el territorio y de sentirme fuerte en él, ¿no? Entonces papá el que te dice, tienes que hacer esto, mira aquello, mira cómo son todos, por aquí, por allí, esto es mejor, y ya empieza a decirte eso. Es verdad que decimos, ¡buah! Mi padre no me dejó vivir. Bueno, tu padre cumplió una inquietud del clan o una inquietud biológica, humana, social que se ha ido creando, que es que él te tiene que decir lo que tienes que hacer. Él ha nacido pensando que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, no ha nacido, pero cuando se hace padre hace clon clon.
Rol de padre. Oye, niño, haz esto, bla, 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 bla. Y tú dices, madre mía, ¿por qué mi padre siempre hizo esto? Echa un vistazo. ¿No crees que es un rol social? Todos los padres no acaban haciendo eso. Mira qué suerte que tengas un padre que te diga lo que tienes que hacer. Mira qué suerte que tú puedas decir, lo siento, papá, no lo hago. Mira que somos los rebeldes que le tenemos que decir a papá, no puede ser, yo quiero hacer lo que me dé la gana. O mira qué suerte que has tenido a un papá porque hay muchos otros que no han tenido esa figura en su vida. Entonces, podemos agradecer que papá cumplió su función peor o mejor, o podemos estar diciéndonos, es que mi padre me hizo esto en la infancia y todavía asumir que somos víctimas de nuestra expectativa con nuestros padres, siguen teniendo 30, 40, 50. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo te haces tú, tu padre y tu madre maravillosos, ¿no? Entonces, echar un vistazo a estas dos etapas para darnos cuenta de cómo estamos dolidos quizás con esas etapas o de cómo nos hemos obligado a seguir lo que nos dijeron porque queríamos ser amados por papá y mamá. Podemos soltarlo ya y tomar la decisión de ser nuestro papá y nuestra mamá interno. Luego, siguiente paso, si quieres, seguimos, pero hasta aquí creo que papá y mamá da para decir algo. Primero, reconocerlas, ¿cierto? Para reconocerlas, las etapas y vaciarnos, como dices, de todo lo que hayamos cogido en ella que no nos vale y quedarnos con lo que nos vale, porque hemos aprendido mucho. Vale. Es quitar lo artificial, dejar que lo natural surja, ver si lo natural es lo que queremos que siga ahí y sembrar para crear una nueva naturaleza y al final somos los jardineros, ¿no? De este jardín propio que somos, nos cultivamos a nosotros mismos y tomamos decisiones eficientes de quién queremos ser.